Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar sobre la iglesia, cuál es su propósito. Una repasada, no sé si ustedes se recuerdan de la vez pasada, que hablamos la importancia de conocer qué es la iglesia. Entendemos que la iglesia no es un edificio, no es una organización, no es una institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo formado por personas que individualmente han recibido la gracia de Dios y que ese Dios los ha injertado en el cuerpo universal de Él y que también hacen parte de la iglesia local, el grupo a donde cada uno ha recibido esa gracia y se forman, se reúnen para adorar a Dios, bendecir a Dios y crecer juntos. No hay manual humano. Hemos visto de todas las barbaridades y hemos dicho que herejía, lamentablemente, las peores herejías se han hablado de paréntesis, de lo que se llama púlpitos, para que entiendan, porque entendemos que altar, lo que dijimos, iglesia, la iglesia no es más el templo. Lamentablemente, por eso digo, la herejía, la gran herejía se ha hablado dentro de los atrios de lo que se dice en cristiano. Porque la herejía es hablar algo fuera de las escrituras. Es decir algo que Dios no lo dice. Es vivir algo que Dios no mandó. Simplemente eso es una herejía. Nosotros entendemos que los herejes son los ateos, los que no creen, los gnósticos. No. Acuérdense que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si yo hablo o vivo algo contrario a la verdad de Dios, es una herejía. Puede ser que diga, amo al Señor de toda mi alma. Es una herejía. ¿Por qué? Porque no condice con lo que Dios dijo. Entonces, por eso es importante meditar en aquello. Varias veces la Biblia habla. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. La vida cristiana es algo precioso, pero es algo serio. La vida cristiana no es llevar, digamos, el diploma y colgarlo en la pared y pronto, ya estoy formado. No, la vida cristiana nos fue dada para vivirla a diario, con esa persona llamada Jesús, con la palabra que Él nos dio. Entonces, la iglesia no es el templo se terminó, terminó en la cruz. La iglesia no tiene más altar a donde se hacen sacrificios, a donde se degollan animales. El verdadero sacrificio fue puesto en la cruz por Jesús. Entonces, lo triste, ¿cuántas veces ustedes escucharon? Voy a abrir el altar. ¿Y qué altar? Aarón. Solo falta Aarón. Terminó el altar Aarón. Y ni Aarón, ni Eliezer, ni nadie más. No hay más altar. Por eso dijimos, ve qué terrible. Qué terrible. Es más fácil yo entender que esto es el altar, de entender que esto es el altar, que mi corazón es el altar. Lo que Dios quiere ahora, que el verdadero sacrificio sea hecho real, consciente, vivo. Entonces, es muy importante entender esas verdades. Nosotros estamos grabándolas y porque yo no veo casi nadie, algunos con papel, porque son importantes, hermanos, son muy importantes aprender esas verdades. Y son verdades lo que yo les dije, hice una búsqueda, no existe, como que no hay, como que nadie se importa en buscar lo que es verdaderamente la iglesia. Hay, pero como lo que quizás vaya a llevarnos 3, 4 meses, está en una charla, entonces un pantallazo así. En lugar de afirmar nuestros corazones bien y entender realmente lo que es la iglesia, porque como cristiano, si no entiendo lo que es la iglesia, mira hermano, es mejor volver a ir a ser parte de los Leones o de los Rotary. Si como cristiano no sabemos lo que es salvación, no sabemos las cosas fundamentales de la vida de un cristiano, es terrible. Es lo mismo que mi hijo ya con 14 años y mañana se depara, pero tú sos mi padre. Es lo mismo. Pero es lo mismo. Es lo mismo vivir una vida
pensando que soy cristiano, no sé los puntos básicos de la vida cristiana, de lo que es ser cristiano. Entonces hoy vamos a tratar el tema, el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Porque hablando del propósito de la iglesia, lo primero que debemos de saber es que Dios que marca cuál es el propósito de su iglesia. Nosotros dijimos que la iglesia es de Dios, de Jesús. ¿Quién formó la iglesia? Él. Él dijo, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre mí, yo edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién tiene que poner el propósito de su iglesia? Es Él mismo. Es Él mismo. Porque no importa, con todo respeto, hermano, no importa lo que tú piensas, lo que yo pienso. No importa lo que tú crees, lo que yo creo. Porque muchos pueden decir, yo creo que el propósito de la iglesia es otro. No importa lo que tú crees, no lo que yo creo, lo que tú piensas, lo que yo pienso. Porque nosotros no vinimos a formar algo hecho por nosotros. Nosotros vinimos a alguien que nos rescató, como habíamos dicho. Y ahora entendemos que Él es el plenitud de nuestras vidas. Entonces nosotros ahora de todo dependemos de Él. Romanos dice todo de Él, por Él y para Él todas las cosas. Entonces lo que nosotros necesitamos hoy, aprender de Él y ir a Él, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Que entendemos que la iglesia es el cuerpo y dijimos que hay iglesias locales y está la iglesia universal. Pero la iglesia también local es formada de vidas individuales que por ellas Jesús murió. Ahora, entonces, en la iglesia local tenemos cada uno pensar, decir, Señor, ¿cuál es el propósito en mi vida? Si yo estuviera en el desierto de Arabia solo, ¿a dónde está la iglesia? En el desierto. La iglesia soy yo. La iglesia soy yo. O sea, acá nosotros tenemos que preguntar, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Pero como somos un cuerpo, Señor, ¿cuál es el propósito para nuestras vidas? Como iglesia, ¿cuál es tu propósito? Y el propósito de Dios no es acá y allí y en el fin del mundo, es el único, porque el propósito de Dios se basa en su palabra. Entonces empezamos primero que el propósito de Dios empieza por Dios. Romanos 8:28. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. En Efesios capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Entonces, ¿conforme a quién? Al propósito. ¿De quién? De él. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Entonces, el propósito está claro, que si queremos entender cuál es el propósito de la iglesia, tenemos que ir a quién, al Señor, y descubrir cuál es el propósito. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito que la iglesia tiene? ¿Cuál es el propósito? Si yo te pregunto, si alguien llega y te pregunta, hermana, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Que la palabra de Dios sea conocida. Otros. Nico, si te pregunto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Edificarse. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Tenemos dos respuestas correctas. Pero vamos a seguir. Hay tres propósitos fundamentales en el corazón de Dios. Cuando Dios formó la iglesia,
Dios, podemos citar miles de propósitos y son correctos, pero digo, hay 3 propósitos fundamentales que encima de esos propósitos podemos decir todas las cosas que ustedes dijeron, pero hay 3 fundamentales que estos no se cambian. Y el gran problema nuestro y el gran problema del cristianismo que no se han descubierto esos 3 propósitos de la forma como Dios la puso. No se han descubierto como Dios la marcó, no se han conocidos. Y esto está plenamente mostrado en un capítulo del Antiguo Testamento. Y wow, la iglesia, sí, en el Antiguo Testamento vamos a descubrir 3 propósitos que no van a, que si yo les digo búsquenlos, no van a encontrar. Pero allí está, porque la palabra de Dios es algo espiritual que esconde verdades. Por eso que nosotros, los judíos iban con los ojos y con la mente natural y no entendían lo que Jesús decía, porque la Biblia dice en 1 Corintios, Pablo dijo que las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente. Por eso es necesario una relación real, plena con Dios, porque si no hay una relación íntima, ¿cómo llegamos a la Biblia con la mente? Por eso que a muchos no les gusta leer la Biblia, porque muchos cristianos dicen, pero no entiendo, y bueno, no entiende porque va con la mente natural. Es necesario ir con el corazón, pero ese corazón primero tiene que estar con el Señor. Aprender a crecer con el Señor para que cuando tú llegas a su palabra, puedes comenzar a entender por la forma espiritual las verdades y las palabras espiritual o las verdades que se esconden por detrás de esta palabra. Entonces, Isaías capítulo 1, ahí está el secreto, ahí están escondidos los 3 propósitos que Dios tiene para su iglesia. En Isaías 1, el profeta Isaías, después que murió rey Osías, que era su pariente, dice: el año que murió rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, que es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Amén. Ahí tenemos 3 propósitos plenamente escondidos que hoy, la verdad, para no perder las riquezas que tenemos en estos propósitos, lo dividí en 2. Hoy vamos a hablar solamente del primer propósito. Y si Dios quiere, semana que viene, seguiremos con el otro propósito de la palabra de Dios. Entonces, el primer propósito que vemos, nosotros vemos que lo primero que Isaías, cuando tuvo la visión de Dios, ¿cuál fue lo primero que Isaías vio? Entonces, primero Isaías vio, y al revés, primero lo que Isaías vio, ¿cuál? La majestuosidad de Dios, la plenitud de Dios.
La gloria de Dios. Lo primero que Isaías vio, el primer propósito es hacia Dios mismo, es conocerlo y glorificar su majestad. Y eso está de 1 a 4. Entonces, cuando Isaías, lo primero que Isaías vio a Dios, ¿qué es lo primero que hizo? Se postró sobre su rostro. ¿Qué es lo que primero Isaías vio? La gloria de Dios. El sublime gloria y majestad de Dios. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo Isaías, cayó por tierra. Entonces, el primer propósito de la iglesia es conocer a Dios y glorificarlo. Eso es lo que hizo Isaías. ¿Por qué nuestra adoración y nuestra glorificación a Dios hoy solamente se limita a cantar canciones en nuestra boca? Y se gasta horrores, millones y millones. Hace poco uno me dijo, wow, fulano tuvo en un lugar y gastaron $8,000 por el equipo y cosas. Y yo en mi corazón dije, Señor, y es tan barato, de cierta forma hablando, tan barato poder glorificar a Dios y alabar a Dios, que uno cree que porque compramos, es maravilloso, no estoy diciendo que contra tener preciosos equipos, pero entendamos que estás enfocando la adoración a Dios como que está solo limitado al canto. Y sinceramente ahora por ese estudio vamos a dar cuenta que lo último es lo que cantamos a Dios. Y es discutible por las escrituras desde el principio hasta el fin. Es el último. Entonces el primer propósito es conocer a Dios y glorificarlo. Es el primer propósito, conocer a Dios y glorificarlo. Fue lo que pasó con Isaías. Incluso ustedes solo perciben que los propios serafines, que en el Antiguo Testamento dice que miraban a un ángel y se desvanecían. Imagínense que los serafines son seres criados por Dios mucho más allá. La Biblia los describe como algo ardiente, que arden por fuego. ¿Por qué? Porque están más cerca de Dios. Imagínate que los propios serafines cubrían sus rostros, cubrían sus pies y clamaban, Santo, 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 Señor de los ejércitos. Imagínate, nadie más, nadie menos que los serafines vivían y conocían. ¿Por qué nosotros vivimos como vivimos? ¿Saben la respuesta? Porque realmente no conocemos a Dios. ¿Saben por qué ofrecemos la peor adoración a Dios y lo glorificamos con la forma más baja que existe? Es simplemente porque no lo conocemos. No lo conocemos. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, dijo una realidad muy preciosa de meditarla. Dijo que si el hombre conociera dos verdades, su vida cambia. Una, la gloria de Dios. Otra, los terribles del infierno. Dijo, si el hombre pudiera ver realmente esas dos realidades, su vida cambia. Su vida cambia. Entonces, ¿por qué ofrecemos a Dios lo que ofrecemos que no lo conocemos? No lo conocemos. Por eso nuestra adoración, nuestra vida con Él es limitada. Y ahí nos confronta hoy la verdad de Dios, que los propios serafines clamaban, tapando los ojos, tapando los pies, y clamaban, Santo, Santo, Santo. Segundo propósito de pasarlo es hacia nosotros. Segundo propósito es saber quién somos y permitir que Dios nos transforma. ¿Qué es lo primero? Lo primero que Isaías se dio cuenta, ¿cuál? De que estaba inmundo y vivía en medio de pueblos. No, lo primero que se dio cuenta, la gloria de Dios. Se postró. Lo segundo que se dio cuenta era de su inmundicia y la inmundicia de su pueblo, de donde convive. ¿Y eso de qué habla? Habla de nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que hizo el ángel? ¿Qué es lo que hizo? El ángel vino, el serafín vino y dice que con un carbón encendido le tocó sus labios. ¿Qué hizo? Le digo,
la solución acá. Entonces, ¿a dónde está el segundo punto? ¿A dónde se toca? El propósito de la iglesia, ¿cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el segundo propósito? Es hacia la iglesia, hacia nuestras vidas. Entonces, desde cuando yo conocí el camino del Señor, hablando oficialmente como iglesia, como cuerpo, yo siempre entendí, y lo que más me palpitaba, lo que más me cargaba era como que el único propósito de la iglesia era el tercero. El tercero, que es hacia el mundo afuera. Hacia el mundo afuera. Por eso que el tercer propósito que Isaías vio cuando escuchó a Dios decir, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, heme aquí. Heme aquí. Es decir, esos son los tres propósitos donde se está fundada la iglesia de Cristo. Lo más triste es que cuando nos enfocamos solo con esto. Ahora, ¿qué vidas vamos a salvar si ni conocemos quién es Dios? Ni sabemos cómo glorificarlo. Ni hemos permitido que Él transforme nuestras vidas. Entonces, imagínate, no conozco a Dios de verdad. No he permitido que Dios transforme mi vida. Y estoy diciendo a la verdad, vengan, salen. Y a los que yo traigo, ¿a dónde los llevo? A vivir y a conocer a un Dios desconocido por mí mismo. Esa es la realidad del cristianismo de hoy. Es lo que Jesús le dijo a los fariseos, un ciego guiando a otros ciegos. Y les dijo a los fariseos, procuran cielo, tierra y mar para hacer un prosélito. Y cuando lo traen, lo hacen doblemente hijo del infierno. Doblemente hijo del infierno. Entonces, ¿cuál es la importancia en nuestras vidas? La importancia, hermanos, es poner las cosas como Dios las ha puesto. Llamar las cosas como Dios las ha llamado. Entender las cosas, los propósitos de Dios como Él los ha puesto. Esa misma realidad más o menos pasó en la vida de Pablo, en el camino de Damasco. Lo primero que Pablo vio, ¿cuál? La gloria de Dios. ¿Qué hizo esa gloria? Lo derrubó del caballo. ¿Qué es lo que le importó primero a Pablo? ¿Quién eres, Señor, y qué quieres, Señor? ¿Quién eres y qué quieres? Digo, soy Jesús a quien tú persigo, levántate y vaya. Y cuando a donde él lo mandó, allá estaban esperándolo. Oraron por él. Le enseñaron la verdad y Pablo pasó, según la historia, casi 12 años en el desierto preparándose por la verdad de Dios, para que llegó a ser Pablo lo que era. Después Pablo, entendemos que le dijo el Señor a Ananías, ese es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre hacia los gentiles y los reyes y los príncipes y los hijos de Israel. Dios le dijo, primero te derrubo, sepas quién soy, después vaya a que yo puedo trabajar en tu vida, transformar tu vida, después lleva mi nombre a rescatar los perdidos. Por eso Pablo llegó a ser lo que es. Ahora, no quiere decir que esto son etapas. ¿Cuándo terminó esa etapa? No. Lo importante primero es entender para qué soy llamado. Lo importante es entender qué es lo que Dios primero quiere de mí. El primer propósito que Dios quiere de mí es glorificarlo. El primer propósito que Dios hizo al hombre era glorificarlo. Isaías 43:7. Dice, todos los que son llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es Dios hablando. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Efesios capítulo 1, versículo 12. Dice así, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, ahí estamos viendo que lo primero que Dios, cuando pensó en su iglesia, lo primero que pensó es glorificarlo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea en la iglesia, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. A Él sea la gloria. Entonces, lo primero que Dios quiso y el propósito que Dios tiene para su pueblo era glorificarlo a Él. Ese es el propósito, glorificarlo a Él. Entonces, ¿entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Es glorificarlo. Ahora, hablar de glorificar a Dios, lo primero que uno piensa es cantarle y alabarle. Pero cuando deparamos y recordamos la palabra del Señor Jesús cuando llegó en medio de su pueblo, que se consideraba el pueblo de Dios, ¿qué es lo primero que el Señor Jesús dijo? Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Que si lo primero que el Señor está diciendo, alabarme, lo primero no. Glorificar a Dios no es alabar, expresar, cantar canciones, inventar canciones y grabar CDs y pasar 24 horas encima de un palco cantando y alabando a Dios. No, eso no es alabar a Dios. Eso no, eso es pasarla bien, eso es ganar fama, eso es alimentar el orgullo muchas veces. El mejor modelo para seguir como cristianos, ¿qué quiere decir la palabra cristiano? Pequeño ungido. Entonces Cristo es, y era una burla que les hacían a los cristianos, porque los perseguían y decían, esos pequeños Cristos, como el Cristo de ellos murió, dice que resucitó y son tan tontos que mueren por Él, entonces les dijeron cristianos, pequeños cristianos. Entonces como cristianos, como pequeños cristianos, lo que tenía que ser nuestras vidas, ¿cuál es nuestro ejemplo? Si queremos saber cómo glorificar a Dios, ¿cuál es nuestro ejemplo? Pablo, ¿qué dijo Pablo en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces vamos a ver en la vida de Cristo, en la vida de Cristo, ¿qué es de verdad glorificar a Dios? Vamos a ver qué es glorificar a Dios. Primer punto en la vida de Jesús. Ustedes van a ver a dónde va a quedar el punto de adorar, cantar y tocarle al Señor. El primer punto para saber cómo glorificar a Dios como el primer punto, primer propósito de la iglesia, es crecer según el orden de Dios. Como cristianos tenemos que crecer según el orden de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ahí vemos al Señor Jesús, que dice la Biblia. Dice la Biblia en Lucas 2, 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces lo primero que Jesús, la primera forma que podamos ver cómo seguir a Jesús en glorificar a Dios, es un crecimiento según Dios. Es un crecimiento íntegro. Es decir, espíritu, alma y cuerpo. Jesús crecía en el cuerpo, crecía en el conocimiento, y crecía en su relación con Dios. Y dice que, y en gracia, es decir, espiritualmente, en gracia, tanto para con Dios como para con los hombres. Entonces, como iglesia, como cristianos, no podemos vivir si queremos glorificar a Dios sin una realidad, un real crecimiento. Una realidad de crecimiento en nuestro interior por la verdad de Dios, por la verdad que Dios nos dejó,
por transformar nuestra mente por la verdad de Dios. Ese es el gran problema que tenemos. Vivimos 40 años y nuestra mente sigue como desde cuando conocemos al Señor. Sabemos todo lo que la Biblia dice, pero nuestra vida sigue la dirección sigue la misma del auto de 20 años atrás. Sabemos toda la Biblia, pero en nuestro crecimiento es el mismo. No hay transformación, no hay cambio. Entonces, si queremos glorificar a Dios, debe haber cambio en nuestras vidas. Debemos crecer. No podemos seguir niños toda la vida. Debemos alcanzar la madurez, porque esto de un cristiano es imperativo. Es imperativo afundar las raíces, tener cimientos firmes, convicciones firmes. Como dice Pablo, de no ser como el viento, llevados por cualquier viento, a donde viene nos lleva y nos deja en duda. Dios nos ama. ¿Sabe cuál es el problema de Jesús? Que cuando le decían de Belzebú, cuando los injuriaban, cuando le hacían todo, viste que Jesús, tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era, Jesús sabía para qué vino, Jesús sabía qué es lo que está haciendo. Jesús no dependía de lo de afuera. Jesús interiormente tenía todo del Padre y sabía. Por eso que lo primero en poder glorificar a Dios es tener un crecimiento adecuado de lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Un crecimiento de nuestra relación con Él, un crecimiento en entender y llegar a la palabra de Dios con corazón abierto, y un crecimiento hacia lo de afuera. Entonces, lo primero que necesitamos es crecer adecuadamente con el Señor. Lo segundo que podemos aprender del Señor Jesús es saber identificarse bien con Dios. Jesús se identificó plenamente quién era Él desde los 12 años. Lucas capítulo 2, seguimos en capítulo 2. Y cuando tuvo 12 años, subieron sus padres conforme la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin lo que supieron José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentados en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y cuando lo vieron, se sorprendieron, y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús desde los 12 años se identificaba plenamente con su Padre. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús estaba teniendo un crecimiento según el orden del Padre. No podemos, a veces queremos empujar a alguien a hacer. A veces como que queremos ganar el mundo, queremos esto y nadie, y tenemos un pequeña, como decía, una tacuara en el aire. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso digo, y cuando damos lo que no tenemos, ahí están los judíos. Hacer uno y llevarlo a un camino peor que el nuestro, lo hacemos 2 veces peor que nosotros. Por eso que hoy tenemos un cristianismo como esto. Entonces Jesús se identificaba con su Padre, con el crecimiento, con la relación que tenía con su Padre, con la verdad que él conocía a su Padre. Jesús plenamente sabía a dónde debía estar. Jesús se identificaba plenamente con su Padre. Jesús sabía a dónde el Padre lo quería. Pregunta eso lo que estamos estudiando, ¿no? Lo mismo, eso pasa con nosotros. Por eso la pregunta que cada uno tiene que hacerla a nosotros mismos es evaluar mi propósito. Y uno dice, ¿ese es el propósito que estoy viviendo con Dios?
Ahora, en este propósito de glorificar a Dios, ¿estoy glorificando a Dios realmente como Él, como mi Señor, como mi Cristo? ¿Estoy glorificándole como mi Cristo? ¿No? Tercer punto importante es intimidad con su Padre. Es intimidad con su Padre. En Marcos capítulo 1, versículo 35, en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, imagínense solo Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, que uno lo primero cuando comienza a caminar en los pasos de la fe y dice, pero ¿por qué Jesús tiene que orar? Hay otra parte que dice, pasó la noche en oración. Y dice, ¿por qué Jesús tiene que orar? Ahora, ¿cómo podemos glorificar a Dios si no tenemos tiempo para Dios? Por eso que acá siempre la palabra de Dios va a tener que confrontarnos, porque para eso nos fue dada. ¿Para qué? ¿Cómo puedo glorificar a Dios si no puedo pasar tiempo con Él? Por eso acuérdense, desde el principio, que el domingo pasado, lo primero que dijimos, Dios pide siempre algo vivo, orgánico, espiritual. Y el enemigo y nuestra carne siempre quiere ofrecerle a Dios algo estático, carnal, que no tiene vida. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Y que por supuesto es más fácil venir acá y decir, te alabaré, te daré lo mejor de mi vida. Y es más fácil, por supuesto. Es más fácil. Y nosotros por nosotros mismos vamos a llegar a la conclusión, a entender qué tipo de sacrificio, qué tipo es lo que hacemos con Dios. Cuando realmente, cuando mi Señor, el que lleva su nombre cristiano, el pequeño cristiano, levantaba de madrugada para ir a pasar tiempo con su Padre. Y yo llego y no tengo tiempo para Dios. Como alguien me decía, no, sí, yo oro, la verdad, oro de manera cuando estoy yendo a mi trabajo en el auto, voy orando. Uno dice, qué bárbaro. Qué bárbaro. Digo, ¿por qué no haces otra cosa así con el auto? ¿Por qué cuando está enfermo no le dices al médico, en el auto, mira, me siento un síntoma, me salió un bruto así cosa del lado de mi cuerpo, haceme una rayo X por el celular en el auto? En Malaquías capítulo 1 creo que Dios dice así, hizo extra. Dios dice así, hablando sobre los judíos que le daban a Dios, por ejemplo, cuando usted sabe que en aquel tiempo todo el mundo era dependiente del campo, o agricultura o animales, agropecuaria. Entonces cuando la persona tenía una oveja que ya estaba ciega, que no comía, que ya estaba débil, llamaba al veterinario, el veterinario le dijo, mira, lamentablemente ya no tiene más solución. Entonces, ¿qué hacía? Entonces agarraba esa oveja y dice, bueno, voy a llevarla de sacrificio al Señor. Así hacían. Así en Malaquías hacían. Y Dios le dijo, ¿por qué no hace así con tus príncipes? ¿Por qué no hace así con tus semejantes? ¿Por qué no los lleva regalo? ¿Por qué cuando Gabriel está de cumple no le lleva el pollo que ya venció? Que ya está oliendo. ¿Por qué? Dios le dijo a los judíos, ¿por qué no hace eso con tus propios príncipes? ¿Por qué ustedes tienen que dar lo peor para mí? Y era exactamente lo que hacían. Está en Malaquías capítulo 1. Entonces a veces nosotros estamos haciendo lo mismo. Llevamos lo peor para Dios. Damos lo peor para Dios. Seguimos. Cuarto punto, es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Jesús plenamente sabía quién era el Padre. Sabía quién es. Por eso que cuando nos enseñó, les pidieron, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué dijo? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, saber quién es Él.
Saber quién es Él es conocerlo. Es conocerlo, porque al final es esto lo que Él mismo, Jesús, dijo en 17:3 de Juan. Y esa es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan. Entonces, solo repetir Padre sin conocer no funciona. La vida espiritual no es una brujería. Mira, mata un pollo, hace esto y puede recibir. No es. No es. Es todo de corazón a corazón. Es todo de corazón a corazón. Pablo, por ejemplo, decía, ¿cuál era el deseo de Pablo? Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8 decía así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense, Pablo estamos hablando de un erudito. Filipenses capítulo 3, del 8 al 10. Miren que Pablo perdió el diploma del PhD, que es de lo máximo. Era un erudito, era miembro del Sanedrín, del grupo más elevado, más elite de los judíos. Hablaba no sé cuántos idiomas, tenía 2 o 3 nacionalidades, era un ciudadano romano. Y sabe, todo el trofeo que Pablo tenía, ¿sabe qué dijo? La tengo por basura para ganar a Cristo, para conocer a mi Señor. La tengo por basura. Nosotros a veces por 200 pesos más, vendemos a nuestro Señor y no tenemos tiempo para Él, no tenemos tiempo para orar, no tenemos para meditar en su palabra. Es importante, hermanos, meditar en esto. Quinto punto es dar frutos que nos identifican que somos sus discípulos. Es dar frutos que nos identifican que somos sus discípulos. Es la única forma, es una de las formas de que podamos glorificar a Dios. 15 de Juan capítulo 8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, como discípulos, acá dice llevar frutos. Y lo triste es que lo primero que siempre pensamos en frutos es ganar almas, como que si nosotros la ganamos. Entonces, limitamos que llevar frutos de ganar almas para Cristo. Y no es llevar frutos, es realmente mirar la vida y decir, wow, ese es el fruto de la vida. Ese es el resultado de la savia que pasa por la vid y que todo de la vid y que viene de la vid, y el resultado ahora es un cacho de uva. Eso es el fruto. Es la única forma de que podamos glorificar a Dios. Una de las formas es realmente ser fruto de esa vid, de la esencia de la vid. Es decir, ser frutos de que realmente Dios está dentro de nuestras vidas, ¿no? Y no van a gloriarnos. 30 años tengo de cristiano. Abrí 70 iglesias. Ayudé 50 orfanatos. Eso no muestra. Eso los Rotary hacen. Eso pone Google y vas a ver miles y miles de ateos han hecho obras mucho más de que cualquier cristiano. Y no es por eso que son hijos de Dios. Y no es por eso que tienen la gracia de Dios sobre sus vidas. Y no es por eso son salvos. Entonces no es lo que hacemos, sino lo que somos, es lo que glorifica a Dios. Por eso que Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, primero es el fruto que tengo. Si no tengo el fruto de la vid, es imposible que yo pueda glorificar a Dios con el fruto de afuera. Es imposible.
Por eso necesito primero producir el fruto de la vida de Dios dentro de mí. Necesito producir el fruto que emana de la savia, y la savia es la palabra de Dios, es mi comunión con Dios, es el tiempo que puedo dedicarle a Dios. Eso es lo que va a gritar más alto en nuestras vidas. Sexto punto es saber cuál y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que glorifica a Dios. Saber cuál y hacer la voluntad de Dios. Muchos de los cristianos hoy, si alguien les para y dice, ¿cuál es tu propósito? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios en tu vida? Si es lo más triste es decir, no, es solo el domingo, el miércoles y estudiar la Biblia, y el domingo sentar y escuchar el mensaje. Es triste que la mayoría no saben contestar a esa respuesta. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Has entendido? ¿Está buscando el propósito de Dios para tu vida? Jesús dijo así, acordarse que estamos buscando en Jesús cómo glorificar a Dios. Jesús dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y uno puede preguntar, ¿estoy haciendo eso? ¿Puedo hablar como Jesús dijo? ¿Puedo hablar? Jesús sabía a qué vino. Jesús sabía qué es lo que estaba haciendo. Jesús en otra parte dijo, yo no hago nada de mí mismo. Lo que oigo, hago. Y eso es la vida, eso es la única forma de podernos glorificar a Dios. Es de poder entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y dejamos claro, ganar almas, que no es nosotros lo que ganamos, es por último. Ahora estamos entendiendo que el primer propósito de Dios para nosotros como iglesia es glorificar al nombre de Dios, es glorificarlo a Él. Porque hemos entendido y precisamos quizás que no tiene que clamar como Isaías, Señor, muéstrame, hazme entender quién sos. Porque a veces Él quizás no pasa más que el Dios que Pablo encontró en Grecia, ¿no? Y en el altar, que dice, al Dios desconocido, y a veces para nosotros que somos cristianos, Él sigue siendo al Dios desconocido. Que sabemos todo sobre Él, pero que no lo conozco, no tengo ni una intimidad, no tengo ni una relación, no sé a dónde estoy con Él, me siento como que estoy perdido. Y esto no es una forma de glorificar a Dios. Por eso que lo que estamos estudiando y viendo por la palabra de Dios es nada más que enderezar nuestras vidas y darnos ánimos a ir el camino que Dios quiere para nosotros, a nos posicionar en el camino que Dios quiere para nosotros y a vivir la realidad que Dios ha puesto para que nosotros podamos vivirla, para no gastar la vida en una forma que de llegar a decir, no, nada, nació, comió y murió. Y tristemente esa va a ser la realidad de muchos. Nada, nació, vivió y murió. Nadie va a acordar de tu trabajo, ¿no? Nadie va a acordar de la fortuna que hiciste, del auto que compraste, de dónde. Nada, eso todo todo no tiene. Como dice Salomón, es vanidad, es pasajero, no tiene sentido. Es bueno todo tenerlo, pero no tiene sentido si no llevamos con nosotros el verdadero tesoro. Y el verdadero tesoro es llevar lo que Dios ha puesto para nosotros. El verdadero tesoro es podemos conocerlo y podemos seguir sus ejemplos. La séptima cosa importante en glorificar a Dios es obedecer sin mirar el precio. Es obedecer sin mirar el precio. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. En Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Ahora nosotros por pavada negamos
y dejamos de hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Por pavada. ¿Por qué? Porque realmente no lo conocemos. Realmente. Yo les confieso, yo muchas veces, no, ahora digamos, esto no, y uno va siempre, por eso digo, la carne y el mundo y Satanás siempre va a empujarte a hacer todo lo que no es lo que Dios quiere que tú hagas. Y a veces, por supuesto, es más fácil estar comiendo un asado de que estar al lado de quizás de algún enfermo que precisa una palabra de ánimo. Estoy dando un ejemplo, para no repetir siempre lo mismo. Es más fácil, por supuesto, digamos, estar sentado, tomar un mate, llegué cansado de poder, digamos, llegar a estudiar juntos y crecer juntos como cuerpo. Y claro, más fácil, digamos, hoy domingo podemos levantar, preparar las cosas, y qué cosa para acá. Y claro, tu carne siempre va a te decir. Ahora, Él dice que humilló a sí en forma de hombre y se entregó para la muerte. Mira, hermano, no voy a hablar de Jesús. Si solo abren internet y ve hermanos nuestros que son parte de la iglesia de Cristo en otras partes del mundo, ¿cómo están viviendo para Jesús? Por ejemplo, ahora, así esta semana, un pastor en Corea del Norte lo juzgaron, es decir, lo juzgaron suavemente, le dieron una sentencia suave, es decir, no lo condenaron a muerte, pero le dieron una cadena perpetua. Simplemente, porque ese hombre predicaba la palabra de Dios. Simplemente. Y que seguramente 1000 veces el diablo le dijo, pero ¿para qué te incomoda mucho? Cuida a tu familia, cuida a tu esposa. ¿Para qué? Edificate ahí con tu familia, nada más. Quédate tranquilo. Si Dios quiere, Dios trabaja. Y sabe, hermano, es que cuando conocemos a Dios ya no miramos precio. Eso es la verdad. Que quien conoce a Dios ya no mira precio, ya se olvida de sí mismo, porque cuanto más conocemos a Dios, ¿qué es lo que hace el sol? Cuanto más quedas mirando el sol así mucho tiempo, ¿qué pasa contigo? Salís, ¿qué ves? Nada. ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que te encandiló? La luz. Pero tú le diste la vuelta, pero la luz sigue. La luz sigue. Tienes que cerrar los ojos, esperar un tiempo para ahí empezar a ver. Entonces, ¿qué es lo que? Por eso que cuanto más conocemos a Dios, cuanto más nos aproximamos de Dios, hermano, más tenemos la luz de Dios en nuestras vidas y olvidamos de nosotros mismos. Olvidamos de cierta forma de nosotros mismos, ya no calculamos valor, ni precio, ni comodidad, ni bienestar, ni planos, no, esto es glorificado a Dios. Pablo le decía a los de Corintios, en 2 de Corintios 9:13, le dijo, pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos. Entonces, acá habla de un tema específico que para los pobres, para los necesitados, Pablo los pidió para que juntasen, para que cuando viniera, mandara un grupo para ayudar. Y ellos fueron obedientes, pero dice así que por sus obediencias glorificaban a Dios. Entonces nuestra obediencia, por supuesto, glorifica a Dios. Y les digo, no solo glorifica a Dios en lo visible y terrenal, sino en el mundo espiritual podemos glorificar a Dios con nuestra obediencia. En el mundo espiritual, ¿se acuerdan en Job? Acuérdense, en Job, en la tierra no se escuchó nada, no se vio nada. Pero el escenario todo estaba hecho en el mundo espiritual. No que eso es una realidad hoy, pero lo que digo, nuestra obediencia traspasa lo natural, lo terrenal y se va para las regiones celestiales. Porque la Biblia dice, allí estamos sentados con Cristo Jesús. Entonces ahí usted entiende por qué el enemigo lucha contra nuestras vidas.
para que vivamos una vida no identificada de que estamos con Cristo Jesús, de vivir una vida derrotada, una vida totalmente fuera de la voluntad de Dios, y así no glorificamos a Dios en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, pero sí nos quedamos contentos que pasamos la mañana entera cantando y alabando al Señor y levantando las manos y batiendo palmas. Y el demonio y el diablo y sus demonios dando carcajada. Porque cuando hacemos esto y todo lo que estamos viendo no es una realidad en nuestras vidas, sinceramente lo digo así, si estamos alabando a alguien, no es a Dios. Si de verdad, con una vida que no marcha en esos puntos que vamos a seguir, cuando cantamos y batemos palmas y cosas, alabamos a cualquier cosa, tanto espiritualmente como físicamente, pero menos a Dios. Menos a Dios. Si ustedes recuerdan, Isaías capítulo 1, que ellos estaban totalmente fuera de la voluntad de Dios, distantes de Dios, contrarios a los propósitos de Dios y ese pueblo. Pero iban, llevaban animal, sacrificaban, y Dios dijo: estoy harto de vuestro sacrificio. Cuando ustedes vienen, yo viro mi rostro. Y Isaías capítulo 1, pueden leerlo después en casa. Dios le digo: mira, de vomitar, no, ni miro vuestro sacrificio. El punto 8 es que en su tentación, Señor Jesús glorificó a Dios. En su tentación glorificó a Dios. En Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue llevado al desierto a ser tentado, cuando Jesús fue llevado al desierto, nosotros leemos la Biblia que dice que fue llevado por el Espíritu y ayunó 40 días y 40 noches. Después apareció para él el tentador para tentarlo y le dijo: si sos hijo de Dios, manda que esa piedra se transforma en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de boca de Dios. No solo de pan. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo: no, yo estoy con hambre. Por supuesto, y el diablo sabía que Jesús estaba con hambre. Y digo: yo estoy con hambre, pero no estoy acá para hacer mi voluntad, estoy acá para hacer la voluntad de mi Padre, y no es tú lo que vas a decirme lo que voy a hacer. Si Dios me dice comer, yo como. Si Dios no me dice comer, yo no voy a comer. Y esa voz que le dijo a Jesús todos los días suena en nuestros oídos: no haga esto, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué vas a orar? Si Dios sabe mi corazón, lo importante es que estoy en el sillón ahí mirando el tele y dice: gracias te doy, Señor. Si Dios sabe que todo el tiempo estoy con Él. Eso es lo que tú piensas, eso es lo que el diablo quiere que tú sepas. Eso es lo que el diablo quiere que tú sepas. Que en nuestras tentaciones no glorificamos a Dios. Pero justo Jesús nos enseña que en sus propias tentaciones Él glorificó a Dios. ¿Y cómo glorificó a Dios? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Después lo llevó el diablo encima del pináculo y le dijo: tírate de acá porque está escrito a tu respeto que los ángeles van a cuidarte. Jesús le dijo: está escrito, no tentará al Señor tu Dios. No tentará al Señor tu Dios. Y después dice que lo llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos. Le dijo: todo eso te daré si tú prostrares a adorarme. Y le dijo: vaya Satanás, solo a Dios adorará y a Él servirá. Y dice la Biblia que vinieron los ángeles después de esto, dice la Biblia en el versículo 11, 4:11, dice así: el diablo entonces lo dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Vinieron ángeles a servir a Jesús. Y digo la pregunta, ¿esas preguntas surgen en nuestro vivir diario? Esas preguntas que el enemigo le hizo a Jesús, ¿ustedes creen que a nosotros interiormente no nos hace? ¿Acha que no nos hace a nosotros? ¿No nos hace hacer esas mismas suposiciones? ¿No nos hace creer que
que no, mis suposiciones es lo que yo creo, no lo que Dios dice. Y Jesús allí en ningún momento dijo lo que él pensaba, sino lo que Dios decía. Y en esto Jesús glorificó a Dios. Entonces en nuestras tentaciones glorificamos a Dios. En nuestras luchas glorificamos a Dios. Es importante que uno entienda qué gloria estamos dando a Dios. Estamos dando la gloria como David le dijo en el Salmos 29, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. De vida a su nombre. ¿Qué gloria puedo darle a Dios si no lo conozco? Para que yo pueda darle la gloria realmente, que de vida a su nombre, debo conocerlo. Por eso que la vida cristiana es una vida permanentemente activa. No existe en la vida cristiana algo llamado pasivo. Eso sí, en el mundo natural, en el mundo carnal y en el mundo infernal es todo pasividad. Es todo pasividad. Y en la vida espiritual es todo activo. Todo. El nono punto es entrega total. Entrega total. Lo que hizo el Señor Jesús. En el capítulo Juan 6, 38, vemos al Señor Jesús. La Biblia dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Y en Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesús en Getsemaní, sabiendo que estaba llegada su hora, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es precioso, hermanos. Eso es precioso, de ver que el Señor Jesús realmente se entregó totalmente a Él. Pablo, los discípulos, y creo que todos los cristianos Dios nos llama para glorificarlo, porque, como decía un escritor, si una área de nuestras vidas no está entregada a Dios, muy probable que todas nuestras vidas no es entregada. Por eso nosotros estamos estudiando esa serie, para evaluar plenamente qué tipo de cristianismo estamos viviendo. ¿Qué herencia hemos recibido todos esos años de decir que somos cristianos? Y ahora estamos confrontados con la verdad de Dios. Por eso es importante que uno haga esa evaluación y ve qué tipo de cristianismo estoy viviendo. ¿No? El 10º punto que nos lleva a glorificar a Dios es cuando somos injuriados y difamados por causa de la verdad, podemos actuar como el Señor Jesús. Glorificamos a Dios cuando por causa de la verdad somos injuriados y difamados. El propio Jesús dijo en Juan 8:40, por ejemplo, Jesús mismo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Que si no es Jesús no intentó negociar, como muchas veces queremos negociar. Y como tristemente hoy el cristianismo es esa maldita paz de las Naciones Unidas, que todo el mundo habla paz. Como eso. Y nosotros entendemos que por la verdad de Dios, imposible posicionarnos en la verdad de Dios, en los principios de Dios, en el estilo de vida de Dios, y tengamos paz con alguien que no quiere vivir y conocer y reconocer esa verdad. Es imposible, no porque el cristiano provoca, sino el estilo de vida del cristiano, la verdad que el cristiano trae consigo, provocan a los otros. Y muchas veces somos tentados a aflojar. Muchas veces somos tentados de negociar esa verdad. Bueno, la tengo, pero me quedo con ella para adentro.
Y eso es pecado, hermano, porque la Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, es por pecado. Y después la verdad de Dios no se puede esconder. Una persona que está teniendo un crecimiento real con Dios, una relación real con Dios, no se puede hacerse el artista. No puedo, ahora con Agustín hablo una forma y después que estoy con Gabriel hablamos la verdad. No se puede. No se puede. Un cristiano que está creciendo bien es un cristiano íntegro y que no mide precios. Por eso que Jesús dijo, bienaventurados sois cuando os injurian y os persiguen y os, ¿por amor a qué? A la verdad. Dice, regocijaos y alegraos. ¿Por qué? Porque grande es vuestro galardón en el cielo. Jesús dijo, y a veces nosotros pensamos que eso va a venir de los comunistas. Perdón, dijo la palabra comunista, digo, los ateos. O va a venir de alguien que contrario a nuestro principio cristiano. Recordamos que Jesús, quien lo crucificó, fue su propia religión. Y su propia religión lo crucificó simplemente porque habló la verdad y vivió la verdad. Y los confrontó con la verdad. Y les dijo, examinad las escrituras. Los confrontó y él decía, examinaos las escrituras. Eso es lo más triste. Lo más triste en mi vida fue que cuando yo estaba sentado con un líder y puse la Biblia y le dije, ¿querés que abramos la Biblia? Y hablamos. Y él me dijo, no. Lo más triste que yo he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque tiene un valor la verdad de Dios. La verdad de Dios nos confronta. La verdad de Dios no puede dejarnos encima del muro. Y cuando el orgullo está tan elevado que ya he hecho muro en nuestras vidas, es mejor seguir con el rollo que hemos aprendido de que reconocer, humillar nuestro corazón y reconocer que estamos equivocados y decir, sí, estamos equivocados. Es más fácil. Por eso podemos glorificar a Dios, hermanos, ni que tuviéramos que estar solos en el mundo. Si sabes que la verdad de Dios es tu base, es mejor que estás solo, que estás con la multitud equivocado, viviendo una religión vacía y hueca de la verdad de Dios. Ese es el desafío de los últimos tiempos. El desafío de los últimos tiempos y esto. La religión cristiana quiere negociar con el mundo, quiere caer bien al mundo. No quieren la persecución del mundo, no quieren ser incomodados por el mundo. Porque generalmente en sus mayoría hay grandes intereses económicos. Y entonces al ser perseguido, al tener problemas, esto va a comenzar a disminuir. Pero hermanos, acordamos que para glorificar a Dios no importa el precio que tenemos que pagarlo. Somos llamados para esto. Si no, mejor poner Buda como estatua delante de nosotros y no decir que somos cristianos. Decir que somos budanos. ¿Ah? Budanos porque de anos, pequeños Buda. Entonces mejor. No, punto no. 11º punto, ya voy a terminar, ya vamos a terminar. Pedro dijo, me acuerdo ahora del versículo, Pedro dijo en su carta, no sé si primera o segunda, creo que en primera, si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois porque sobre vosotros reposa el Espíritu de la gloria de Dios. Bienaventurados sois, y nosotros vimos, todo eso es lo que escribieron, y lo que dejaron la palabra de Dios, ¿cómo pagaron el precio de la verdad en sus vidas? Último punto. Último punto, ¿cuál es? Último punto, ¿cuál es? Que podamos glorificar a Dios, que es el propósito de nuestras vidas. Salmos capítulo 34:1. Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová en todo el tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos
a su santo nombre. Último punto, que podemos glorificar a Dios, ahí sí abrir nuestra boca y glorificarlo y darle honor y gloria. Ustedes saben que David, cuando escribió, digo David porque la mayoría de los salmos fueron escritos por él, escribió salmos que expresaban su vida con Dios, su intimidad con Dios, lo que conocía de Dios. Pero nosotros ahora llegamos y cantamos las canciones de David y estamos pensando que vamos a almorzar hoy al mediodía, a dónde de tarde, tal día lindo, hoy a dónde vamos, al Parque del Lago, vamos al Parque Solari. Pero ahí levantamos y cantamos. Triste. Por eso que yo dejé ese para el último punto, porque la verdad, según la Biblia, ese es el último punto. Porque si todo lo anterior no glorifica a Dios en nuestras vidas, y eso es lo que yo digo, es como dice Eclesiastés capítulo 5, creo. Vamos a abrir Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Creo que dice, llama del sacrificio del necio. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice, cuando fueres a casa de Dios, guarda tu pie, acércate más a huir de ofrecer sacrificio de necio. Quédense solo con sacrificio de necio. Porque si yo vengo solo para cantar y alabar y cantar y tocar y afinar mi guitarra y arreglar mi órgano y preparar todo, y todo lo que hablamos antes no glorifica a Dios, es un sacrificio de necio. Es un sacrificio de necio. ¿Por qué? Porque si todo lo primero no si en mi vida Dios no es glorificado, mi boca mucho menos va a glorificarlo. Va a afinar poco mi garganta, pero a Dios no. La mejor forma, hermano, de glorificar a Dios es esto. La mejor forma de glorificar a Dios acá, la imagen. Resumen de todo lo que dijimos es esto. Es decirle, Señor, toma tu trono. Ese es nuestro corazón. Claro, debe ser, hay un corazón más chico, pero ese, la mejor forma de glorificar a Dios. La mejor forma de decir, Señor, ese es mi corazón. La peor forma de glorificar a Dios es lo que lamentablemente hoy se vive esto. Queremos glorificar a Dios con esto. Yo en el trono y Jesús afuera, pero le canto y le escribo canciones y todo. Entonces esa es la peor forma de glorificar a Dios. Y eso prácticamente es lo que el cristianismo actual vive. Esa es la realidad del cristianismo actual, no en su mayoría, por supuesto que hijos de Dios apasionados que se han entregado, pero la mayoría del cristianismo de hoy es esto. Es esto, pero el hombre que está en la silla, ahí está un corazón, a donde está el trono, pero el yo está en el trono y Cristo está afuera. Pero la verdadera forma de adorar a Dios es esta, es que yo le dejo a Jesús que gobierna mi vida y lleva mi vida a lo que Él ha propuesto para mí. Eso es la mejor forma de adorar a Dios, hermanos. La pregunta es, ¿cómo glorificamos a Dios? Esa es una forma de evaluar ahora cada uno. Cada uno es mejor hacer esa evaluación. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Qué lugar Dios tiene en nuestras vidas? ¿Qué lugar Dios tiene en nuestras vidas? ¿Qué comunión Dios tiene con nosotros? ¿Cuándo lo conocemos? ¿Cuánto lo conocemos? ¿Qué espacio tiene en nosotros? ¿Quién está en el trono de mi corazón? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién decide si voy o no voy, si hago o no hago? ¿Quién decide? ¿Quién decide? ¿Cuánto pagamos por la verdad de Dios? ¿Cuánto pagamos por serle fiel? ¿Cuándo? Todo. ¿Qué hacemos en nuestras tentaciones? ¿Qué hacemos en nuestras luchas? Todo eso, hermanos, es la forma de glorificar a Dios. Y es el primer propósito para nuestras vidas como iglesia. Es conocerlo y glorificarlo. Por eso inclinamos nuestras cabezas y vamos a adorarlo. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias. Ojalá podamos, Señor, ojalá podamos como Isaías caer de rodilla. Pero aún cayendo de rodilla,
no nos sirve mucho. Porque necesitamos todos los días estar de rodilla, caminar de rodilla, hablar de rodilla, ir al trabajo de rodilla y vivir todo nuestro tiempo de rodilla, clamando a ti, para que tu luz alumbra, nos confunda, para que tu luz, así como en Isaías en aquel momento no vio más nada. Isaías se olvidó su casa, su sueldo. Isaías se olvidó sus amigos, su familia. Isaías se olvidó de la tierra y de los cielos. Isaías solamente pudo estar de rodillas delante de tu gloria. ¿No es esto será, Señor, lo que vamos a hacer cuando tú nos llamas a la casa eterna? ¿No es esto? ¿No estaríamos acá? Tú dijiste que todos han de doblar la rodilla delante de ti. ¿No es esto lo que vamos a hacer? Señor, ayúdanos de hacer esto acá mientras que estemos vivos. Señor, trata con nuestro corazón, trata con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Trata con nuestro yo. Denos la gracia. Señor, tú sabes que somos débiles y somos polvo. Ayúdanos a seguir tus pasos. Ayúdanos a ser semejantes a ti, Jesús. Ayúdanos, Señor. Sé que hay un precio, Señor, de caminar atrás de ti. Pero bendito precio. Gracias que suenan en nuestros oídos tu palabra que dice, nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Por eso denos fuerza, alienta nuestros corazones, alienta a mis hermanos. Que esta palabra hoy no es para desanimarlos, sino para levantarlos, para vivificar dentro de ellos tu vida, para que comienzan todos nosotros, comenzamos a vivir una vida digna de tu gloria, que es imposible en esta tierra, mas por lo menos que podamos empezar, Señor, a caminar una vida diferente que puede glorificarte. Ayúdanos que esta verdad no quede acá, sino que siga en nuestros corazones y que tu Espíritu, Señor, la despierta totalmente en nuestro vivir, para que en todo el tiempo podamos entender que el tiempo te pertenece y que ahora es el tiempo. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo para adorarte, Señor, y glorificarte, que es el propósito primero que tú pusiste para tu iglesia. Ayúdanos como iglesia de poder glorificarte en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro perdón, en nuestra misericordia, en nuestra adoración. Y por encima de todo, Señor, ayúdanos a entender que esto es el sacrificio que tú pides de nosotros. Y después de esto, ayúdanos, sí, que podamos venir y cantar y alegremente expresar todo esto, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, gracias te damos.